Hola, hermanos. Me gusta más Willy. Me siento más en confianza. Yo batallo con predicarles aquí y batallo mucho porque a veces soy nervioso, hermano. Ustedes dan nervios, se imponen. Pero vamos a predicar y vamos a pedirle a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios tome el control. Dios me use. Use a Martín y a Manuel allá donde esté. Que sea su presencia, que sea su gloria manifestándose a través de ellos. Órale. Vamos a orar. Padre, gracias por la vida de Martín, por la vida de Manuel. Úsalos allá donde están, Señor. Que tu Espíritu Santo sea manifestándose a través de ellos y en ellos, Señor. En el nombre de Jesús. También aquí, úsame a mí, Señor. Úsame, Señor, y pon freno a mi boca. Pon en mí tus palabras. Lo que tú quieres que diga, no más, no menos. Solamente servirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañen, por favor, a su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y alguien que me ayude a leerlo, de favor. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Es muy sencillo lo que voy a predicar, pero yo estoy bien, ¿cómo les digo? Para no decir tonto, ¿qué palabras usarían? Estoy bien tarugo para predicar. Dice la hermana Reina que amén. Entonces, quiero que me ayude, que me echen la mano, porque tarugo yo y ustedes distraídos, pues imagínense, ¿no? Entonces vamos a apoyarnos. Miren, estamos en un mismo sentir. Aquí hay Biblias. ¿Quién quiere Biblias? Yo traigo otras 6, pero son para el DF. Ya también llevo, dice el hermano Víctor, que quiere una, ok, 2 de Timoteo. Es muy sencillo lo que vamos a compartirles hoy, pero es muy importante. Y les voy a hablar de la palabra de Dios. Antes de entrar a leer ese versículo, esos 2 versículos, alguien que me ayude, sí necesito que me ayuden, sí necesito que me echen la mano, que participen un poco, porque no quiero repetir lo mismo, pero ya se los dije por qué, ¿no? Amén, ¿verdad, doña Reina? Ajá. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es la palabra de Dios? Alguien que me ayude, que me conteste qué es la palabra de Dios. Vida eterna. Ahora lo voy a hacer diferente. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. A ver, vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Alguien que me ayude? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok. La escritura de Dios dice aquí que la palabra de Dios dice que es útil y que la escritura ha sido inspirada por Dios. ¿Cómo se llama esto? Que no sea Yuri, porque Yuri sí sabe. Y yo sé que ella sí sabe, pero vamos a decirle que ella no participe, ¿va? Nada más Yuri no. Ni Yuri ni Claudia. ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene la palabra Biblia? De Dios, inspirada por Dios. Inspirada por Dios. No, ¿de dónde viene la palabra Biblia? ¿De cómo? De la palabra griega bíbulos, que quiere decir libros. Y es de ahí donde se arriba la palabra biblioteca, y por eso que se llama Biblia, porque es un conjunto de libros. ¿Cuántos libros tiene? Que no sé, Giovanni. 66. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? A ver, levante la mano. ¿Quién dijo? Que no sea Víctor. ¿Alguien más? ¿Cuántos libros tiene? 66. ¿Cuántos testamentos? 2. ¿Cuál y cuál? ¿Qué quiere decir testamento? ¿Testimonio en Cristo? ¿Neta? No, pregunto. No, yo también. ¿Qué quiere decir testamento? Algo que te da. En la Biblia, según la Biblia. No, hermano, sí les voy a dar un zape, me cae. Yo me voy a sentir en confianza con ustedes. Testamento
quiere decir pacto, Nuevo Testamento y Antiguo. El Nuevo está hablando de el Antiguo está hablando de toda la ley mosaica, los pactos, los sacrificios, toda la ley. ¿Sí me explico? Eso es el Antiguo Testamento basado en los primeros cinco libros de la Biblia, los cuales llamamos Pentateuco. ¿Cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? ¿Qué quiere decir Deuteronomio? Necesitamos discipulado. Deuteronomio quiere decir segunda ley. ¿Qué quiere decir Éxodo? Génesis. Levítico. Ese es el Antiguo Testamento basado en la ley mosaica. En los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llaman los judíos la Torá, o nosotros el Pentateuco. ¿Qué es el Nuevo Testamento? ¿Cuándo se estableció? ¿Quién lo estableció? El Antiguo Testamento lo establece Dios. Cuando da sus leyes, cuando habla a Moisés, y no nomás a Moisés. Bueno, vamos. ¿Quién instituyó el Nuevo Testamento? El Nuevo Pacto. ¿Cuándo? Cuando comenzó su ministerio. Cuando dijo, este es el nuevo pacto. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Ok, ahí. ¿No se acuerdan? Y habla de la cena del Señor, ¿se acuerdan o no? Ok. ¿Quién escribió la Biblia? El Antiguo Testamento, ¿quién la escribió? Alguien que me diga. Dios la escribió. Dios la inspiró, ¿no? ¿Quién la escribió? ¿Quién escribió toda la Biblia? ¿Quién la escribió? Dime el más antiguo, ¿cuál es? ¿El más antiguo? ¿Moy? No. El más antiguo de la Biblia y el más antiguo autor de la Biblia, ¿quién es? Que escribió un libro. Job. El más nuevo. Ándale. No, sí, sí, ustedes pasaron con 10 matemáticas. Ya me di cuenta que sí. ¿Por qué quiero decirte esto? ¿Por qué te estoy sacando cosas tan sencillas? Porque no las sabemos. Mira, si tú vas y platicas con un testigo, el testigo te dice de qué y te dice quién la escribió. La Biblia tuvo alrededor de 40 autores en diversas épocas, con diferentes oficios, algunos muy letrados y otros iletrados. ¿Sí me explico? Usó a diferentes culturas, a diferentes personalidades. Hubo un Martín, hubo un Guri, hubo un Uriel, hubo de todo en la Biblia. Todos escribieron, ¿sí me explico? No hubo alguien, un perfil que Dios haya establecido para que fuera un autor, un escritor de la Escritura. Pero el tema es que esto es la base de nuestra fe. Y no la conoces. ¿Por qué se llama Reina Valera? Que no sea Giovanni, ni Claudia, ni... ¿Por qué se llama Reina Valera esta versión que tengo? Fueron los editores de ese tiempo. Fueron los editores. Más o menos ahí va. ¿Por qué se llama Reina Valera? Casiodoro de Reina. Y Cipriano de Valera, que fueron los que... Casiodoro de Reina la interpretó y Cipriano de Valera la revisó. ¿Quiénes fueron ellos? ¿A qué se dedicaban? O sea, porque es en donde tú crees, es lo que tú crees, es lo que yo creo. ¿Estamos bien? No nos estoy regañando, ¿eh? Pero si fueran mis hijos ya les hubiera dado un zape. Bueno, dice la Biblia que toda escritura es ¿qué? ¿Y para qué es útil? Vamos a San Juan 17, por favor. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir justicia, porque el varón de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Yo me lo voy a memorizar bien. Memorícenlo, por favor. San Juan 17. ¿Alguien más me ayuda con Salmo 33, 6? ¿Alguien con Génesis 1, 2? Y ya. Y alguien más con Efesios 1:18, pero el de Efesios 1:18 no lo lea, por favor, ni el de Génesis 1:2. Nada más vamos a leer San Juan 17 y Salmo 33, 6.
La vida cristiana, nuestra vida cristiana, nuestra fe, está basada en ese libro al cual nosotros conocemos como Biblia y cual sabemos que es la palabra de Dios, que fueron más de 40 autores en diversos lugares y diverso tiempo, que fueron inspirados por Dios para escribir esos libros. Se juntaron, se canonizaron, se estudiaron, se midieron, se examinaron y de ahí salió esta Biblia. Y eso es nuestra fe. Esa es la base de nuestra fe. Porque, ¿qué dice San Juan 17, 17? Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Verdad. Es la verdad. O sea que no hay otra neta más neta que la neta, ¿no? La palabra de Dios. O sea, tú puedes pensar, tú puedes sentir y tú puedes creer lo que tú quieras. Tenemos libertad de culto en México. Puedes pensar, puedes sentir, puedes creer lo que tú quieras. Te felicito. Y yo he oído gente que dice, si tú tienes fe en una piedra, porque he platicado con gente, no le he predicado, me dice, no, es que la fe es lo que lo hace. Y neta, gente que me conoce me dice, es que tú tienes fe. Y yo nomás me les quedo viendo y digo, si supieran estos atarantados que tengo un Dios grande, porque mi fe a veces ni la tengo. El que me sostiene es Dios, el que me ayuda es Dios, el que me bendice es Dios. Todo es Dios. Yo soy un atarantado que Dios ama mucho, bendice y guarda. Entonces dicen, si, amén, dice Ade. Entonces, si tú tienes fe en una piedra, pues es una fe tonta. Porque una piedra que es un objeto inanimado, no tiene poder, no sirve más para que te sientes ahí. Y si es más pequeña y estás en el monte, le puedes dar otro uso, ¿no? Es decir, en una resortera, hermanos, no vayan a pensar mal. Pero la palabra de Dios es verdad. Mira, durante mucho tiempo, nosotros hemos visto en la iglesia que se han levantado movimientos. ¿Se acuerdan de algún movimiento que hayan visto en la iglesia? ¿De algo que haya estado muy de moda? ¿Alguien que me ayude con algo que haya estado muy de moda en las iglesias? A ver, dígame, doña Reina, dígame, ya que está hablando, a ver, fuerte. Ajá, en la iglesia, en las iglesias, en todo. Algo más aparte de las muelas de oro y que se cae la gente, algo más. Depende de la iglesia, hermano. ¿Mande? Hay muchas iglesias que son conservadoras y hay iglesias que no son conservadoras. La iglesia conservadora son las hermanas que se tapan la cabeza con un velo. Pero hay iglesias que no lo hacen. Pero eso no quiere decir que no sean cristianos, son cristianos. El velo no es salvación, la salvación es Cristo. Amén. Yo no estoy hablando, bueno, sí, pero vamos, en eso, los moveres que ha habido, ¿qué más? Risa santa. La risa santa, ¿se acuerdan? Que llegaba alguien, lloraba por alguien y jajaja, y se caía y todo. La lluvia de oro, ¿se acuerdan de eso? Que estuvo de moda. Que en la iglesia, cuando sentía la presencia de Dios, agarrabas y veías tus manos y se veían puntitos de oro. Yo, la neta, lo único que llegué a ver fue sudor. No llegué a ver otra cosa. Pero, y luego que la gente empiece a temblar y se empiece a caer, ¿qué otra cosa hemos visto? Bueno, hemos visto muchos moveres, ¿no? En la iglesia. ¿Y son buenos o no son buenos? Porque escúchame, nosotros como iglesia, te lo voy a decir con cariño, te lo voy a decir con amor. Es más, me lo voy a decir a mí mismo para que nadie se ofenda. Si escuchan que ocupo una palabra fea, fuerte, no te la estoy diciendo a ti, me lo estoy diciendo a mí, me estoy predicando yo, ¿va? Entonces le haces cuentas que me lo estoy diciendo a mí mismo. Mira, decía un hermano muy sabio, que yo, cada que me paro aquí me pasa lo que le pasaba a ese hermano. Y no sé qué me pasa, qué tengo en los ojos cuando me paro aquí, que veo a gente muy difícil. Quien me entendió, me entendió. Y somos difíciles. Somos bien difíciles porque viene el predicador caminando. Y voy a invitar a un predicador, ¿no? Viene el predicador caminando y hay el predicador que viene. Dios les bendiga, hermanos.
Y luego, tú, Willy, le estoy diciendo a Willy, me estoy predicando yo. Ese hermano está bien tarugo. Mira, hasta para caminar, hasta flojera tiene para caminar. ¿Sí? Y viene otro que empieza, amén, aleluya. No, ese hermano no. Llega un predicador aquí y nosotros lo escaneamos. De arriba para abajo 2, 3 veces. Leemos su lenguaje corporal, leemos la manera que trae, examinamos la teología que trae. ¿Cierto o no? ¿O nomás soy yo? O sea, yo soy el mula. Aquí yo soy el mula, sí, ya. Amén, yo. Les dije que me iba a predicar. ¿Y sabes de qué? Yo tengo miedo cada que voy a predicar aquí. Porque yo, Willy, soy ollita de... ¿Cómo se dice? Ollita de Tlayacapa. Para venir, ahí no cerco. Feo, caro y delicado. Entonces, yo me paro aquí y me da miedo. Y me da miedo hablar y predicar como predico en el DF. Para mí es una bendición los hermanos chilangos porque la aguantan la recia. Aguantan que les dé sabroso. Pero ¿qué crees? Que me he dado cuenta que cuando me paro aquí me cohíbo de decir muchas cosas. Me cohíbo de decir lo que Dios me está haciendo sentir. Me estás primero juzgando a mí, me está trabajando en mí. Entonces ya no lo voy a hacer. Si tienes una queja, por favor junten firmas, las entreguen al pastor para que me expulsen. Pero ya no me voy a aguantar. Voy a predicarles con confianza. Voy a tratar de que sea amoroso. No va a ser posible, pero voy a tratar. Pero ayúdame, por favor. Yo también estoy aprendiendo. Entonces, llega un predicador, lo examinamos de todo a todo y empezamos a criticar. Yo voy a hablarles ahorita de lo que es la palabra de Dios. Y les voy a dar otra cita. Vamos a Efesios 6:17 y Hebreos 4:12. Alguien que me busque Efesios 6:17 y Hebreos 4:12. Alguien que lo lea. Uno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios según lo que leyó Uriel? La espada del Espíritu. ¿Y Hebreos qué dice? Sí, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, la Biblia. Y Hebreos, el autor de Hebreos dice que es como una espada, ¿qué? De 2 filos. Yo no sé quién fue el autor de Hebreos y todavía muchos teólogos están en disputa, que si fue Pablo, que si fue Apolos, que si fue que si fue el otro. El que haya sido el autor de Hebreos vivió en como tiempos de Cristo, vamos a ponerlo ahí, 70 años a lo mejor después o antes de Cristo, es ese periodo de 70 años, igual que Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿De qué país era Pablo? Saulo de Tarso, ¿eh? Pablo era judío, ¿no? Instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos. La Biblia describe quién era Pablo, perseguidor de la iglesia. Entonces, Pablo era un hombre preparado, de familia de lana. Era un erudito. Pablo era un gran predicador. Él era un gran predicador, no como tú y como yo, que creemos que Mateo 23, 24 y 25, algunos capítulos de Apocalipsis y Primera de Pedro capítulo 3 y las 70 semanas de Daniel, leemos eso y ya creemos que sabemos más que todos los dispensacionalistas que ha habido y los milianistas y los promilianistas y los premilianistas. Somos unos teólogos bien fregones que sabemos ya casi que estos son los últimos tiempos y que es el fin del mundo, y en lugar de evangelizar y de decirle a la gente que Cristo viene y nos ama y que Dios dé su vida por nosotros, decimos, Cristo viene
Y es el fin del mundo y nos volvemos en lugar de evangelistas terroristas, porque a la gente la queremos traer aquí, porque si no se va a quedar en la gran tribulación y no sabes, no vas a tener ni que comer y la pobre gente, pobrecita, ahí está, mejor vamos a la iglesia. Y entonces, no, la neta es que esos capítulos no hablan ni de eso, pero tú y yo sentimos que ya no la sabemos. Pablo y el autor de Hebreos estaban hablando de una espada, porque Dios te habla conforme a lo que tú eres, conforme a lo que tú traes, conforme a tu personalidad y tu cultura. Una vez se levanta Yetro y él no se acuerda de los sueños, pero esa vez se acordó. ¿Alguien conoce a Yetro? Díganle Pánfilo. Se levanta el Yetrito y me dice, ¿qué crees que soñé, papá? Le digo, ¿qué soñaste, hijo? Y me dice, soñé que estábamos todos vestidos en una playa. Ah, entonces Dios te habló, nos vamos a ir de vacaciones, amén. Quiero ir a Los Cabos este año, así es que cooperen, hermanos, denos una ofrenda. Entonces, y le digo, y luego, hijo, llegaba un gigante enorme vestido con cierta ropa y cierto color y cierto atuendo. Y luego, hijo, y nos atacaba. Y luego, hijo, entonces Dios me empieza a hablar. Me dice, pero llegaba un gigante y al lado de nosotros había una persona vestido con los mismos colores de la ropa del gigante y ese se paraba enfrente y lo derrotaba. Y yo entendí que para cada problema, para cada circunstancia, cada uno de nosotros hemos sido procesados de diferente manera para poder bendecir y ayudar a la iglesia y a la gente que esté pasando por un proceso similar. Y Dios me habló a través de Yetro, usando el Minecraft. ¿Cómo se llama el juego? El Minecraft, porque era lo que había en Yetro, era lo que tenía. Dios ocupa lo que hay en nuestro entorno, lo que hay. A lo mejor me estoy equivocando, pero Dios ocupó la mente de Yetro, lo que tenía en su mente registrado, para hablarle a él y hablarme a mí. Ocupó a Pablo según su cultura. Pablo y el autor de Hebreos están describiendo una espada romana. ¿Alguien ha visto las espadas romanas en las películas? ¿Cómo son? Son anchas y van haciéndose. Son muy parecidas a las de Jimá, ¿no? ¿Sí se acuerdan la espada de Jimá? Pero sin la guarda. La guarda sí la tenían la espada Sifos, era la griega, y la romana se llamaba Gladius. Esa no tenía la guarda tan grande, solamente era muy pequeñita. ¿Sí te estás imaginando la espada? Ok. Y entonces el autor de Hebreos y Pablo empiezan a describir la palabra de Dios como la espada que ellos habían visto, ¿no? Una espada cortita, 60, 50, 70 centímetros, y se usaba el combate cuerpo a cuerpo, cercano, y estaba diseñada para penetrar lo más profundo. Por eso dice, como una espada de dos filos que penetra hasta partir del alma y discierne las coyunturas, los tuétanos y el pensamiento. Sí, o sea, esas espadas estaban hechas para penetrar, para matar, para que no te fallara. Y por si se te iba a un lado, pues con el otro, ¿no? Tenía dos filos esas espadas. Entonces, Dios ocupa su cultura, su contexto histórico, todo su tiempo, para hablarles, para enseñarles cómo es la palabra de Dios. Es decir, que si, y en ese tiempo, por ejemplo, los hebreos le decían a sus maestros, ¿cómo les decía? Ken Morek, quiere decir sí maestro en hebreo. Es decir, que si adelantáramos el tiempo 600 años y fuera japonés Pedro, en lugar de decir Ken More diría Hai Sensei, ¿no? Y en lugar de decir que la espada de Dios era como una espada de doble filo, diría que era como una katana de samurái, que de un solo tajo te puede deshacer, ¿no? Te puede partir por la mitad. Pero si él fuera mexicano un siglo atrás, en lugar de decirle Ken More y Hai Sensei, diría sí Mai. ¿Sí me explico? Y en lugar de tu espada, diría que la espada de Dios es como un machete de cinta afilado con esmeril y lima, donde te puedes ir al cerro a pelearte con el diablo. Entonces, Dios ocupa lo que somos, Dios ocupa lo que creemos, Dios ocupa nuestra personalidad, Dios ocupa nuestro entorno cultural, nuestro entorno histórico, para hablarnos. Y aquí a Dios, y a ti y a mí Dios nos habla. ¿A ti te habla Dios? Ok,
callen a Yuri y pásenla para allá atrás porque dije que, ¿cómo te habla Dios? Alguien que me diga, Dios me habla así. En la ruta. En la ruta. A ver, platícanos, ¿cómo en la ruta? Rápido, así. Pues como que voy haciendo planes en la mente, pero a veces no me dejan dormirme en la ruta y me quedo pensando, me dicen, vamos a hacer esto. Dios le habla en la ruta a su entendimiento. ¿Ok? ¿A quién más le ha hablado a través de sueños? A ver, levante la mano. ¿A quién le ha hablado a través de sueños? ¿A quién le ha hablado a través de sentires? De yo siento. ¿Han oído eso? Yo siento de parte de Dios. Sí. Aquí, a ver, levante la mano. ¿A quién le ha leído? ¿Le ha hablado a través de sentires? Sin miedo, a ver, levante la mano. ¿A través de sueños? No sé si te pase como a mí, pero a veces Dios me habla a través de pensamientos. Como si mi pensamiento le hablara a mi pensamiento y entiendo que es Dios. Porque mi razonamiento no es tan profundo y mi razonamiento es siempre catastrófico, pero a veces viene el entendimiento de Dios y me habla y dice esto, ok. Entonces quedamos en que Dios nos ha hablado a través de ¿qué? De sueños, de sentires, de pensares, de circunstancias, de espectaculares, de un chillón, de una chillona, a través de todo nos habla Dios, a través de la creación, dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Y es válido, y es bueno, y es Dios, y claro que es Dios hablándonos. Somos sus hijos, somos sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz, y la conocen, y lo seguimos, y lo obedecemos. Sabemos cuando Dios nos habla. Y puede ser a través de un sentir, un movimiento, una moda, o un pensar. ¿Y es Dios o no es Dios? Pero de la manera en que Dios te habla, tiene que ser filtrada a través de este libro. Así sea un sentir, un pensar o un mover, tiene que ser examinado a través de este libro. Y si tú no conoces este libro, perdónenme por la palabra, ¿cómo fregados saben que es Dios? ¿Quién les dijo que es Dios? ¿Cómo lo comprobaron que es Dios? Si no conocen la base de su fe. ¿La Biblia es difícil de entender? A ver, contésteme así. Hermanos, no los estoy regañando, neta. Soy Willy predicándole al Willy que está allá sentado. La Biblia es difícil de conocer, de interpretar, de entender. A ver, levante la mano a quien se le hace difícil entender la Biblia. Menos Yuri, dijimos que Yuri no participa. Pero a veces se me hace difícil. Ok. ¿A quién se le hace muy fácil entender lo que Dios nos habla a través de la Escritura? Que levante la mano. Mira, la Biblia es bien sencillo de entender. ¿Cierto o no? Pues no. La Biblia es difícil de entender porque hay que ver el marco histórico, el marco cultural, quién la escribió, para quién la escribió, las palabras que vienen antes y después, la palabra que estamos leyendo, los versículos, los contextos, el texto, todo eso tenemos que ver para tener una correcta interpretación de la Biblia. Y eso tú no lo puedes saber, ni yo lo puedo saber tan fácil. Ay, que el Instituto Bíblico no sirve para nada. Cuando yo salí del Instituto Bíblico, yo salí bien pelón, bien león. ¿Sabes qué? Yo me leía 5 a 7 libros por semana, estando en el Instituto Bíblico. Era el que más leía. Memorizaba versículos y capítulos de la Biblia completos. Me daba risa que iban a buscar la cita, ya se les estaba diciendo, casi le llegaba a Darío Salas. ¿Sí me explico? Y yo sentía saber todo, y cuando Dios me habla y me profetizan y me dice, tú crees saber todo. Y aún no sabes nada como debes de saberlo. Y a veces como cristianos llega Willy Pitirijas a predicar. Y dice, vamos a leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Ya sé qué me va a decir.
Ya, ¿para qué le pongo atención? Ya, es más, ya saben hasta el llamamiento que voy a hacer. Llega el Paz. Es Martín. Abran su Biblia, hermano. Ya sé que va a predicar Martín. Ya te la sabes, nos volvimos expertos. Llega Lucero, pobre de Lucero, ¿verdad? Y nos la comemos. Sabemos qué están haciendo, sabemos que van a predicar. Llega Chabela y también, ¿quién nos hizo? ¿Cuándo nos hicimos tan sabios? ¿Cuándo perdimos esa capacidad de asombrarnos? ¿Cuándo perdimos esa capacidad de estar a la expectativa? ¿Cuándo creíste que ya te la sabes de todas? Willy, estoy hablándole a Willy, me estoy predicando yo, para que no se me ofendan, ¿eh? Ok, vamos a, por favor, Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Qué creen que no lo apunté? Pero dice que es difícil de entender la escritura. Segunda de Pedro, capítulo 3. Alguien que me ayude a donde está ese versículo. 3:16. Es que creo que sí es el 3:16. Segunda de Pedro, capítulo 3:16. Sí, ¿qué dice Segunda de Pedro 3:16? Casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. A ver, dice que Pablo escribió en unas epístolas y que hay unas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y faltos de entendimiento tuercen para su propia perdición. ¿Quién está hablando ahí? Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era un pescador. ¿Qué más era? O sea, Pedro, fíjate, ya está diciéndole que son indoctos, que no han sido instruidos, que no están preparados. Y el Pedro era gente de vulgo. O sea, que él sí se anduvo preparando. O sea, no, escúchame. O sea, que él entendió que era necesario prepararse cuando estuvo siendo discipulado por Jesús 3 años. Y yo creo que después que el Señor es ascendido, él investigaba y él se preparaba y él, ¿sí me explico? O sea, un pescador, un Willy cualquiera que empezó a leer y dijo, es necesario que nos preparemos. Dice, yo estoy preparado para entender las escrituras que un contemporáneo, colega de él, escribía. Pablo era contemporáneo, era colega de él, tuvieron cierta relación, amigos no fueron, pero tuvieron cierta relación con un contexto cultural e histórico idéntico al de Pablo. Se le hacía difícil entender lo que Pablo escribía. ¿Cómo no se nos va a hacer difícil entender a nosotros lo que está escrito muchas veces? Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿qué dice? ¿Ya lo leyeron? ¿Alguien lo leyó? Ya entrego los sobres de allá. Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y el 3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Y fue qué día? Y separó la luz de las tinieblas, y llamó a las tinieblas noche y a la luz día, y fue el segundo día. ¿El primer día? ¿No fue el segundo día? ¿No fue en el principio creó Dios los cielos y la tierra y ese fue el primer día? ¿Y el segundo hizo la luz? En el 5 dice, llegó la mañana, llegó y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el primer día. ¿En el primer día qué hizo Dios? ¿Y cuándo hizo la luz? El primer día. El primer día. ¿Qué luz será? Porque en el cuarto día fue donde hizo los astros, el sol y la luna. Yo siempre he creído que cuando habla de esa luz está hablando de ti y de mí, que no está hablando de Jesús, está hablando porque con él estaba
Dios haciendo las cosas, según Proverbios 8. Pero yo digo que está hablando de nosotros, y está hablando de que da un entendimiento, de que nos abre la mente, de que nos ilumina, nos hace comprender. Es decir, que cuando llega la palabra de Dios, lo primero que hace es iluminar y ver el desorden y el despapalle que tenemos, tanto en nuestra mente como en nuestros corazones, como en nuestra vida. Dice Efesios capítulo 1, versículo 18, que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, algo así dice, no me acuerdo, Efesios 1:18, creo que sí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles riquezas de la gloria de su herencia. Les estoy hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz. Cuando esa palabra llega a nuestras vidas, llega a nuestra mente, nos ilumina, nos hace entender, nos hace comprender, pero junto con eso se da a conocer un chiquero. Es como cuando llegas al cuarto de tu hijo, que todo está todo oscuro, y prendes la luz, y dices, ¿qué despapalle tienes? Así nos pasa, no solamente en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, también en nuestro exterior, en nuestras circunstancias, en nuestra vida, en nuestras finanzas, en todo. Lo bueno es que la palabra de Dios pone orden, ¿no? Y empezó a decir Dios, sepárense las aguas de las aguas. Y empezó Dios a poner el orden, todo, nuestras vidas, todo. Estamos entrando en problemas, en circunstancias difíciles. Llega el Señor y le dice al mar, enmudece y al viento cesa, o al revés, y corrige, pone orden. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina para que veas el desorden que tiene y después empieces a acomodar en nuestras vidas. La palabra de Dios trae orden, la palabra de Dios trae luz, la palabra de Dios trae bendición, la palabra de Dios trae salud, la palabra de Dios trae prosperidad. ¿Cómo sabemos que Dios sana? De verdad, yo tiene mucho tiempo, mucho tiempo, que yo no veo un milagro. Y digo, ¿cuándo dejé de anhelar ver milagros? ¿Cuándo anhelé? ¿Cuándo perdí esa sensibilidad a querer ver al Espíritu de Dios obrando? No un sentir, no un pensar, no un mover, a Dios obrando. ¿Sabes? Yo tengo hambre de eso, de que Dios obre, de que Dios haga, y que lo haga como Él quiere. Si se caen, que se caigan, si se emborracha, que se emborrache, que haga lo que Él quiere. Él es Dios, como Él quiera hacerlo. No importa que la gente de allá afuera se burle de mí y me critique. No importa. Mira, cuando vemos que Dios se está moviendo, decimos, es una sugestión colectiva. Ya hasta doctorado en psicología tenemos para examinar qué es una sugestión colectiva y qué no. Somos mulas, hermanos, somos duros. No dejamos de creer. Un día te voy a contar esto para que me creas, ¿eh? Y te lo voy a decir de una vez por esta. Es neta lo que te voy a decir. Yo tengo testigos de lo que pasó. Un día llego con mi sobrino Cristian. ¿Lo han visto? Un grandito, gordo, mi sobrino, grandote, moreno, prieto. ¿Sí me explico? Parece de Tepito. Y él tenía 5 años y tenía el pie plano. Su pie parecía memela de esas de mercado, es tamal de los de mi rancho, un tamalote ahí. Y le digo, hijo, como testimonio para que tú creas que Jesús puede sanar, porque la palabra de Dios sana, la palabra de Dios es verdad. Vamos a orar por tus pies para que se le haga el arco a tus pies. Quítate tus zapatos, papi. Y le quitamos los zapatos y lo pusimos en la cama. ¿Estabas tú, Claudia? Estaba Claudia, estaba Edith, estaba yo y estaba Cristian. Cristian tiene 20 y tantos años y ha andado con los santeros y con esto y con el otro. Y un día nos sentamos hace un año en la posada familiar y le dije, nada más acuérdate lo que Dios hizo con tus pies y acuérdate que Dios es real. Sí, la neta, sí. Él no va a negar lo que él vio y experimentó ese día. Y cuando empezamos a orar por sus pies,
puse mi mano enfrente de sus pies. Y le dije, Señor, en el nombre de Jesús te pido que hagas los arcos de estos pies, si te place. Y en el momento, el arco se empezó a formar. Se veía como si le estuvieran pasando una palita y se formó el arco. Por esta. Ahí está Claudia, ahí está Edith, ahí está Cristian. Te lo traigo y que te diga. Me invita un pastor que se llama Navarrete, que era un pastor bien astuto, chilango, biznero, buena onda, pero biznero. Le decíamos Navarrata en el instituto porque era biznero, era tranza, no era tranza, era biznero. Les dije que voy a tener confianza para predicarles y que voy a predicar como si me estuviera predicando yo. Entonces, vayan apuntando para que después el Paz contenga las broncas. Le decíamos Navarrata y vamos, y me dice Navarrete, Brodito, quiero que vayas a predicar. Me invitaban muchos pastores a predicar, muchos. Y sigo sin aprender a predicar. Pero en ese tiempo sí leía mucho. Entonces sí tenía que decir. Aunque no entendía muchas cosas, tenía que decir. Y me lleva a Navarrete con una hermana que se llama Claudia Tlatenco, a la Selene. Mar de la Tempestad se llama la calle. Todavía me acuerdo, tiene más de 20 años. Y eran en esos tiempos donde yo anhelaba la famosísima unción. ¿Se acuerda? Que la unción le hacían y se caía la gente. ¿Sí se acuerdan de Benny Hinn? Bueno, había un pastor que Dios lo ocupaba así. De verdad que yo veía cómo Dios lo ocupaba así a esto. Y la gente la tocaba al Señor. Y a él yo me le pegué. Entonces a él yo le apodé Benny Hinn. Porque uno era Benny Hinn, pero a él le decía, Benny Hinn. Entonces, un pastor de verdad que tenía unción, el brother. Yo vi cuando este pastor oraba por una cieguita y le decía, ábrete. Y empezaba a oír la cieguita y empezaba a dar naranjas. Yo vi cómo este pastor oraba por los pies cortos y de verdad crecían. Yo vi cómo este pastor, Dios lo mostraba lo que tenía la gente en su corazón. Era una unción, un poder real lo que este pastor tenía. ¿Y qué crees que quería yo? Lo que el pastor tenía. Pero yo, como todo cristiano ambicioso, no quería lo que él tenía. Quería lo doble de lo que él tenía. Sí me explico. Entonces yo veía que él ayunaba 3 días. Pues como yo quería lo doble, yo ayunaba 21 días. ¿Has tenido un ayuno de 21 días? Si hay alguna queja, lo van con Martín y Yuri. Es bien chido ayunar. Es bien padre ayunar. Te voy a decir cómo se te va a quitar lo feo. Y te voy a decir cómo se te va a quitar lo fea. Y vas a tener para quien no encuentre y no agarra nada, les voy a dar la solución. Apúntenle. Yo me ponía a ayunar y me ponía a orar 21 días, solamente tomando agua, buscando a Dios, porque quería yo sentir su poder, quería yo sentir su presencia, quería yo llegar a predicar y que la gente se cayera, quería yo llegar a predicar y que la gente fuera sanada. Un día fui a predicar a una iglesia, ahorita les digo con esto, fui a predicar a una iglesia donde el pastor me barrió porque traía mis pantalones rotos y todo mugroso, todo fodongo, pues Willy al fin de cuentas, ¿no? Y el pastor agarra y le dice la hermanita, oigan, pastor, va a predicar él, es Willy, que no sé qué, déjelo predicar. Y el pastor me barre así, pues bueno, ¿puede predicar, hermano? Pues si quiere. Sí quiero. ¿Sabes cuál prediqué? Prediqué la Lechabela. Prediqué la predicación de ovejas, drama e hijos. ¿Se acuerdan de esa predicación de Chabela? La predicó aquí y yo me la pirateé y la prediqué allá. Pero al pastor le dije, oiga, pero cobro caro. ¿Sí? ¿Cuánto cobra? Pues cobro, se lo voy a dejar barato, 50 por cada que se caiga. 100 por palabra profética. 500 por milagro. Y pues la predicaba gratis. El pastor me voltea a ver. Paisanito, no sabe ni hablar, es de Morelos, ¿no? Y me dice, pues órale. Empezamos a predicar. En esos tiempos, no quiere decir que no lo haga ahorita. Ya no me malpaso tanto, porque llegando al 4º piso,
todo se complica. Y llegamos a la iglesia, termino de predicar y empiezo a hacer el llamamiento. Quien esté enfermo y quiera que Dios lo sane, pase por favor. Y empieza a pasar. Iba una señora con un bulto en el pecho, de verdad, un bulto. Se le veía. No era que lo sentía. Yo no dije, a ver, hermana, déjeme tocar. No. Se le veía. Empezamos a orar por ella, pum, se cae. Y se ve cómo se pierde ese bulto. Se desaparece. Y gente empieza a ser sanada. Pero sin que nosotros la tocáramos. Sin que nosotros dijéramos, Señor, sánale. El Espíritu Santo, Dios, hace las cosas cuando Él quiere, como Él quiere, como Él es soberano. Él no necesita que venga y le digas, arranca la vara seca y tócalo, Señor, ¿no? Y lo empuje. No, Él es Él. Él hace lo que Él quiere. Y le empieza a caerse la gente. Y la gente se empieza a parar y empiezan a ver que está avanzando. Y yo me quedo, wow, pues bien sorprendido, ¿no? Ya lo habíamos vivido. Y el pastor también queda sorprendido. Entonces Dios me empieza a hablar y me empieza a decir esto y esto y esto. Y uno con miedo, porque en el instituto bíblico y con los pastores que yo tenía, si tú ibas a dar una palabra profética, se la tenías que dar a los pastores, la iban a examinar y se la daban al apóstol. El apóstol la examinaba y se la compartía al profeta. Entonces ya el profeta iba y te decía, tienes chance. Y empieza Dios a hablarle a la gente y todo. De repente veo, era una iglesia grande, y de repente veo que el pastor se va hasta la esquina. Yo dije, ha de estar en pecado y como Dios me va a mostrar, se va hasta la esquina y empieza a hacerle con sus deditos. Y le hacía así. Y de verdad una cara de angustia que tenía, dije, ándale desgraciado, sígueme barriendo. Llega el pastor cuando termino de predicar y le digo, pastor, Dios hace las cosas. Yo no cobro ni un peso. Y le hace, Dios lo liberó. En ese momento lo liberó. Te cuento de Navarrete, de Navarrata. Y en esos tiempos en que me ponía a buscar, a ayunar, a buscar de Dios, eran las 2, 3 de la mañana yo orando en el templo hermoso. Te voy a decir una cosa. Cuando tú tengas la necesidad de que Dios te provee una pareja, hazlo. Les dije, les voy a pasar el tiro a los que no agarran nada. Ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a buscar de Dios. Y cuando sientas que la presencia de Dios está ahí, no lo sueltes, no dejes que se vaya. Síguele hablando, síguele alabando, síguele diciéndolo todo. Y ya después de un tiempo, cuando veas que estás aquí besando a Dios, que Dios te está besando y que te habla y que te dice, va pues, yo le decía, Señor, dame tu unción, Señor, dame tu poder, Señor, que el ciego vea, Señor, que el mudo hable, Señor, que el sordo oiga. Y me pasé muchos días orando así, muchas veces, ayunando, orando, leyendo la Biblia, leyendo libros, en las madrugadas, orando ahí en el templo. Y un día se me acerca el Señor al oído y me dice con una voz bien amorosa, ¿y para qué la quieres? Me cayó la boca. ¿Sabes para qué la quería? Para ser visto, para figurar, para que mi autoestima tan dañada y tan miserable me hiciera sentir que soy algo. Y pasé mucho tiempo, no dejé de ayunar, pero pasé como 5 días sin orar. ¿Y para qué la quería? Y cada que iba a decir, Señor, dame tu unción, dame tu poder, dame el don de sanidad, dame. Me venía a la mente, ¿y para qué lo quieres? 5 días y ya no comía. Y no porque estuviera buscando a Dios, sino porque me cayó en la boca el Señor. Y después de 5 días, meditando y reflexionando en el Señor, qué espiritual me oigo, ¿va? Entiendo para qué la quiero. ¿Sabes por qué quiero que Dios me use? Para servirle a Él. Para hacer bendición a la gente. ¿Sabes para qué quiero dinero? Soy farol, claro que soy farol. Y me gusta la lana, pero ¿sabes para qué la quiero aparte de para vivir bien y ser farol? Para servir a Dios, para bendecirle. Y ese día en la noche me voy al Monte Hermón, ahí en el templo, y me pongo a orar.
Y me pongo a orar, Señor, dame tu función, dame tu don de sanidad, dame tu poder, Señor, yo quiero ser los Power Rangers de los más ojitos. Y se me vuelve a acercar el Señor y me dice, ¿y para qué la quieres? Y ya cuando se iba a ir le digo, espérate tantito, no te vayas, mi rey, para ti, para tu gloria, para tu honra, para que tu pueblo sea bendecido, para que la gente que esté sufriendo sea bendecida y liberada a través de ti, para que tú seas glorificado, para eso la quiero. ¿Sabes? Yo quiero servir a Dios. El título de pastor se me hace muy grande, porque yo por más que quiera ser serio, no lo soy. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué quiero servir a Dios? Porque lo amo. ¿Sabes por qué quiero hacerlo? Para su gloria. ¿Sabes por qué quiero predicar y por qué me da tanto gusto cuando me da la oportunidad de predicar? Porque Dios me empieza a hablar y puedo sentir su voz y puedo oírlo a Él y puedo sentir su espíritu. Y sé que Dios me va a ocupar y va a hacer bendición para tu vida, para tu alma. ¿Sabes por qué quiero ser ministro? No para figurar. A mí no me interesa figurar. Yo quiero dinero, no figurar. Yo quiero que mi familia esté bien, no que me veas guapo. Lo quiero porque quiero manifestar su gloria y su poder. Me invitan a Navarrete después de eso. Llegamos a una casa donde había una pareja que eran los pastores del lugar, o copastores de ese lugar. El pastor era Navarrata y los encargados de la iglesia eran esos hermanos. Y llego y Dios me empieza a hablar de los niños y empiezo a orar por los niños. Y apenas venían los niños y los niños se caían y Dios me decía, diles esto que hay en su corazón. Y se los decía tal cual me lo decía. Yo creo que a veces Dios agarra los valegorros como yo. Porque si a mí Dios me dice algo de ti, yo voy y te lo voy a decir. Y me vale gorro, si te ofendes o no. Y llega Claudia. Se llamaba Claudia, el hermano se llama. Eso tiene más de 20 años. Venía caminando. De este lado había unos canceles de vidrio, un segundo piso. Y la iglesia llegaba como de aquí a donde está el hermano y su esposa Yesenia, más o menos. Y viene Claudia caminando y yo me la encuentro como por donde está Uriel. Camino hacia ella. Y me dice, dile, me dice el Señor, dile que yo también la amo, dile que yo estoy con ella. Dile que su ayuno y su oración yo lo he recibido. Y se me hace un nudo en la garganta porque ¿sabes qué vi en Claudia? Vi una mujer que amaba a Dios. Una mujer que estaba ayunando, llorando y buscando el rostro de Dios solamente porque quería sentir a su Dios. Porque amaba a su Dios, porque amaba esa comunión, porque amaba esa cercanía con el Señor. Y le digo, Señor, me dice, mujer de ayuno y de oración, dice Dios, que Él también te ama y que Él está cerca de ti. Aunque no lo hayas sentido según tú, Él está ahí. Cuando yo le digo a esto, te vuelvo a decir, por esta. Siento como algo desciende sobre ella y ella es arrojada de donde está Uriel a donde está la hermana Yesenia. ¡Fum! Y yo voy y reboto sobre los cristales que estaban en el segundo piso y me asombro y digo, esto es el Señor. ¿Qué más puede ser sino Dios? Y como esas cosas hemos vivido muchas circunstancias sobrenaturales que parecieran que no son reales, pero lo son y Dios obra. Empieza a anhelar. Empieza a desear. Que la palabra de Dios no solamente sea letra sin espíritu, porque la palabra de Dios es la espada ¿de quién? Del espíritu. Cuando hace un efecto, cuando hace un poder, cuando se desarrolla, es porque el Espíritu Santo llega y da una estocada a las circunstancias, a las personas, a las vidas. ¿Es difícil de entender la Escritura? Claro que es difícil de entender. Y más si crees que leyendo Mateo 23, 24 y 25 ya eres todo un teólogo. Voy a terminar con esto. Libro de los Hechos, capítulo
8, versículo 26 al 39. Alguien que me ayude a leerlo. Alguien que me ayude a leerlo. ¿Se sienten regañados o están bien? Bien. Ah. Bien regalado. Alguien que me ayude a leerlo. No. 8, 26 al 39. ¿Qué dice? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un loco funcionario de Tecán, De Candace, reina de los etíopes. el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que las transquira, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco: te ruego que me digas, ¿quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe, ¿dónde estaba Felipe? Se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio de Dios. Mira, ahí nos habla de 3 cosas que voy a terminar ya. Los predicadores somos los más chismosos. Cuando decimos que vamos a predicar, a terminar, no terminamos, pero sí ya voy a predicar porque ya es casi terminado, porque ya es casi hora. Felipe entendía cuando Dios le hablaba. Y le dijo Dios a Felipe, ¿qué le dijo? Acércate al carro. ¿Quién estaba en el carro? Un eunuco. ¿Qué quiere decir eunuco? ¿Cómo? Eunuco es un esclavo. No. A ver, que no sea Yuri, porque me dan ganas de mandarla con los... Que alguien sabe que es un eunuco, que levante la mano. Alguien más, un eunuco. Vamos para empezar. Él era etíope, de Etiopía. ¿Sí sabes cómo son los etíopes? Grandotes, negros, musculosos, guapos, así como yo. Así son. Pero él estaba sobre los tesoros de la reina Candace. Entonces, como él tenía contacto con la reina y con los príncipes y princesas, a él lo castraron. Le cortaron su aparato reproductor y sus testículos, por eso le llamaban que era un eunuco, para que no pudiera tocar a la reina ni a nadie de la realeza. Escúchame, un hombre que estaba sobre los tesoros, o sea que él tenía toda la lana posible, andaba en carro, y Felipe caminando, y le dijo, acércate. Un hombre que parecía tener todo, pero era estéril, pero era eunuco, que no iba a tener descendencia, que a lo mejor no tenía ni familia. Un hombre que tenía todo, pero estaba vacío por dentro.
Y va Felipe y le predica y le dice, ¿entiendes lo que lees? Yo te pregunto, ¿entiendes tú lo que lees siempre? Es más, te lo voy a poner más fácil. ¿Entiendes lo que dices? ¿Entiendes lo que predicas? Porque a veces Dios te dice, acércate a tal persona. ¿Y sabes qué haces tú? Le dices, ¿sabes de qué? Vente a la iglesia. Pero no es nomás decirle, vente a la iglesia. Es enseñarle. Es enseñarle el modo que tenemos en la iglesia. Di conmigo, en mi iglesia. En este lugar. Con mi barrio y con mi gente se me no va. En este lugar tenemos un modo de ver la vida, el cual Dios nos ha enseñado a través de los líderes que están arriba de nosotros, y nos ha enseñado una palabra de Dios distinta, una manera correcta de interpretar las escrituras, una manera distinta de vivir. Nos la ha enseñado a nosotros. Pero tú dices, vete a la iglesia. No, enséñale, como Felipe al etíope. Acompáñale hasta que sea sumergida, hasta que sea bautizada, hasta que sea parte de este grupo, hasta que ya nada la mueva de aquí, hasta que ya nada lo mueva de aquí. No sean como mi hermano que tuvo 50 y tantos hijos y a mí no creó. Sean como Felipe, que si te dice Dios, acércatele, tráelo, enséñale, pero enséñale de una manera correcta. Mira, ten la humildad. Ten la humildad de entender que lo que crees saber no sabemos nada. Ten la humildad de decir, pastor, por favor, explíqueme esto. Hermano, ¿cómo entiende usted esto? Y acompáñalo y visítale y ayúdale y apóyale hasta que sea completamente sumergido en este cuerpo que se llama iglesia, que se llama cuerpo de Cristo, usando la palabra de Dios. Termino con esto. ¿Quién te dio el doctorado? Willy, me estoy predicando a mí, no te ofendas. ¿Quién te dio el doctorado en psicología? Para decir que es sugestión colectiva. ¿Quién te puso como juez para decidir qué es de Dios y qué no es de Dios? ¿Quién te enseñó que eso no es posible aquí? Porque yo oro y quiero y anhelo ver milagros aquí, ver milagros en el DF. Yo sí quiero ver al ciego ver. Yo sí quiero ver al ciego, al sordo oír, al mudo hablar. Yo sí quiero que pase un milagro económico, que seamos prosperados. ¿Cómo lo haga Dios? No sé. Pero yo sí creo en lo que dice la Biblia, que si sobre los enfermos ponen sus manos, los enfermos van a sanar. Yo sí creo que si tú oras, las circunstancias de la gente cambian. Yo sí creo que si yo le pido a Dios que se vaya, mi vecina se vaya. Yo sí creo en los milagros. Yo sí creo en la grandeza de mi Dios. Yo sí creo en lo que dice aquí. ¿Quién te dijo que eres tan sabio? ¿Quién te puso por juez para venir y juzgar al que va a compartir, al que va a predicar? Si Dios lo quiere usar, ¿a ti qué? Mejor levántate. Levántate y empieza a manifestar la palabra que tienes tan gloriosa y tan poderosa. Empieza a compartir. Porque más de uno Dios nos ha dicho, acércate a Él. Y tú no lo has hecho. Termino con esto. Creo que es tiempo de que renazcamos, de que nos renovemos con una actitud correcta, tomando las armas de nuestra milicia, decía el pastor, tomando las herramientas que tenemos, y que esto se llene. Pero que seamos no una simple iglesia, que todo lo que hagamos entender y lo que hagamos encaminar, una iglesia que esté viva, ardiendo por el Espíritu Santo, una iglesia ungida, que donde nos paremos el cielo sea implantado, que el infierno sea saqueado. ¿Sabes? Yo vengo de un infierno. Yo vengo de un infierno de drogadicción.
Y si ven que se me hueso las narices, no es por la droga, es porque Dios me ha transformado. Yo vengo de un infierno de lo peor, de apuestas, de lo que tú quieras, el pecado más vil. Yo lo viví, yo lo he hecho. Y yo sí sé cómo entrar en ese infierno. Y sé cómo salir de él. Y creo que Dios me salvó y me llamó para mandarme a ese infierno, para ir y vaciarlo. No sé cuál haya sido tu infierno. Lo que sé es la posición que hoy tienes. Y que Dios te está diciendo, regrésate. Regrésate y ve a saquear donde te tenían esclavo. Regrésate a Egipto, Moisés, y saca a mi pueblo de su esclavitud. Pero necesitas ser como un niño, creer lo que Dios te dice, buscarle a Él, enamorarse de Él. Voy a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este tiempo. Quiero pedirte, Señor, que renueves nuestras fuerzas, que sea tu Espíritu Santo tocándonos, que sea tu palabra guiándonos. Haznos sensibles a ti, Señor. Danos la fe que necesitamos para ver tu rostro, para ver tu gloria. No queremos sentires, no queremos pensares, ni moveres. Te queremos a ti. Te anhelamos a ti. No quiero una iglesia sugestionada, Señor, con los sentimientos movidos. Quiero que tu Espíritu Santo esté conmigo. Quiero que tu Espíritu Santo esté con mis hermanos en todo tiempo, en cada lugar, en cada momento de su vida. Quiero que tu palabra nos guíe. Quiero que seas tú, Señor, tu presencia sanando. Si se van a caer, que se caigan. Si no se van a caer, que no se caigan. Si lo van a sentir, que lo sientan. Si no, que no lo sientan. Pero obra, Jehová. Cambia nuestras vidas, cambia nuestras circunstancias, sana nuestros cuerpos, para que podamos decirle a la gente que tenemos un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.